El dolor de hombro de gimnasio principalmente tiene que ver por algunos desbalances musculares que existen en las personas previas a la actividad deportiva. Entre el 4 y el 26% de la población sufre de dolor de hombro. ¿Por qué una persona que llega a un gimnasio sin dolor se le puede producir algún tipo de patología o sintomatología a nivel de hombro? El dolor de hombro no se reduce solamente a algún tipo de patología en el mismo hombro. Tiene que ver con muchos factores, multifactorial, que puede ser de algún tipo de compresión a nivel de cuello cervical, que puede estar presionando este plexo braquial, que son las ramas encargadas de inervar todo lo que es la articulación o todas las extremidades superiores. Tiene que ver también con algún tipo de escápula congelada, tiene que ver con algún tipo, y en el 2/3 de los casos, con disfunciones en el manguito rotador. Cuando nosotros vamos al gimnasio y no tenemos ningún tipo de dolor, pero empezamos a hacer cierta rutina X, recomendada por X personas, y se empiezan a producir ciertos tipos de dolores, principalmente tiene que ver por una falta de técnica en movimiento y no tratar de entrenar lo que se debería entrenar previo a un entrenamiento deportivo o un entrenamiento con cualquier sea el objetivo, que es tratar de producir una estabilidad en las articulaciones y en la zona media. Hablando directamente del hombro, nosotros nos preocupamos siempre de hacer trabajos de empuje, tracciones, que está súper bien, pero principalmente tenemos que tratar de estabilizar o tratar de aprender a controlar toda la musculatura que envuelve toda esta articulación de la cintura escapular. El manguito rotador se puede clasificar como 4 músculos principales. Si bien hay más músculos, los 4 principales son el supraespinoso, que son los rotadores externos, el infraespinoso, el redondo menor, y por el plano anterior, que son los rotadores internos, tenemos el subescapular, que produce rotación externa y rotación interna de esta misma articulación. E incluso pueden producir movimientos de aducción o separación en los primeros 30 grados de la articulación del hombro. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos algún tipo de movimiento en el hombro, nunca existe el movimiento de musculatura aislada. Toda la musculatura trabaja en sinergia para poder producir este movimiento. El manguito rotador debería ser la primera estructura o el primer tejido blando muscular que debería contraerse levemente más antes que la musculatura más superficial, que en el caso de los deltoides, que son los de anterior, medio y posterior. Pero ¿qué es lo que sucede? La mayoría de las personas no sabe cómo mover la escápula, o sea, no sabe cómo hacer un movimiento de retracción escapular, protracción escapular, elevación de hombro y depresión de hombros. Y estos son movimientos determinantes para prevenir lesionarse. La mayoría de las personas tienen una posición más o menos sifótica, o sea, quiere decir que tienen la musculatura anterior o de adelante más acortada y la musculatura posterior mucho más debilitada. Lleva a que el hombro se mueve hacia adelante. ¿Y cuál es el problema de esto? Que como nosotros tenemos acortada esta musculatura, se reduce un espacio importantísimo en el hombro que se llama espacio subacromial. El espacio subacromial tiene que ver con el acromion, que es una estructura ósea que viene de la espina de la escápula, y por debajo está la articulación glenohumeral. Y pasa un tendón que viene del músculo manguito rotador del supraespinoso, que pasa por ahí y se inserta en el mismo húmero. Entonces, por ahí pasa el tendón, y cuando este espacio subacromial se reduce, ¿qué es lo que sucede? Que este músculo o el tendón del supraespinoso se ve irritado o comprimido por esta articulación del hombro. O sea, este acromion presiona, y si nosotros seguimos moviendo, seguimos insistiendo, se va a producir una tendinitis a la larga. Principalmente en el gimnasio, las personas que entran sin dolor y se les produce algún tipo de dolor entrenando es porque no tienen una buena técnica de entrenamiento. En 90% de los gimnasios comerciales uno se da cuenta que el press banca lo hacen con muy mala técnica. ¿A qué me refiero con mala técnica? Que cuando empujan la barra, el hombro se separa o la escápula se separa del banco, y al momento de querer volver, el hombro queda adelantado. ¿Y por qué sucede esto? Porque nosotros tenemos que tener un concepto básico, que cuando nosotros hacemos un empuje existe algo que se llama el ritmo escapulohumeral. Yo al empujar, sí o sí, mi hombro va hacia adelante, o sea, produce una protracción y una activación de la musculatura del serrato anterior para poder llevar el hombro hacia adelante. Y cuando yo hago un jalón, una tracción, se retraen las escápulas obligatoriamente para que no se cierre ese espacio subacromial, un espacio que tiene que ver directamente con el dolor de hombro. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un banco en la espalda, cuando volvemos el momento de tracción, las escápulas no pueden ajustarse porque el banco impide que se junten, que hagan ese campaneo interno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombro queda adelantado y se reduce ese espacio subacromial, lo que conlleva a un roce
de la musculatura o el tendón del supraespinoso. Entonces se puede empezar a producir tensión, irritación en el tendón y puede producir ese pinzamiento. Lo que nosotros deberíamos hacer, tratar de poder abrir ese espacio subacromial, tratando de fortalecer la musculatura del plano posterior y tratando de liberar toda la musculatura del plano anterior. Toda la musculatura del plano anterior, ya sea el pectoral mayor, pectoral menor, deltoide anterior, te producen un acortamiento de la cintura escapular. El pectoral mayor es un músculo que se encarga de rotar el húmero hacia interno y se cierra el espacio subacromial. El pectoral menor se origina de la apófisis coracoide y te tracciona la escápula hacia adelante. ¿A qué conlleva todo esto? Cuando el manguito rotador se ve inestable, se ve débil o se ve lesionado, no puede producir la función principal, que es la función estabilizadora de la articulación del hombro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el cuerpo, como mecanismo de defensa, manda señales tónicas a los músculos que son los más superficiales. Vuelvo nuevamente, se contractura el pectoral mayor, sobre todo en la superior de la fibra, pectoral menor, deltoide anterior y trapecio superior. Entonces es muy común que las personas que tienen patología en el hombro les duele el trapecio, que el dolor puede partir desde acá arriba, todo trapecio, pectoral e incluso el bíceps braquial. Propuestas para poder mejorar o prevenir algún tipo de dolor de hombro: trabajar mucho lo que son las rotaciones externas de hombro en todos los planos, trabajar muchos remos, trabajar muchos face pull, trabajar en definitiva toda la musculatura que tiene que ver con la extensión y acercamiento de cosas hacia mi cuerpo para poder fortalecer la musculatura del plano posterior. Y también es muy importante tratar de poder inhibir o liberar toda esta musculatura anterior de la fase anterior, porque si nosotros tenemos una musculatura muy acortada por delante y muy fuerte por atrás, vamos a producir una compresión que quizás puede llevar a otro tipo de sintomatología en un futuro. Y sin nada más que decir, espero que los consejos les hayan servido mucho y que practiquen todos los movimientos de movilidad de hombro en todos los planos, que más adelante con Cristian vamos a hacer un tutorial de ejercicios de movilidad de hombro, de flexibilidad de hombro para la amplitud del movimiento.